Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar el acto relativo a las jornadas Ágora Telefónica, que es una de las actividades que desarrolla la Cátedra Telefónica e Inteligencia en la red. De acuerdo al desarrollo del acto que me han pasado, cedo la palabra en primer lugar a don Joaquín Segovia Alonso, director territorial de Telefónica. Muchísimas gracias. Pues, estimado vicerrector, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. También le quiero dar las gracias al rector, que en último momento no ha podido estar, pero que sé que le habría encantado y me habría encantado saludarlo y hablar también de deporte con él, cosa que creo que era un buen momento para hablar de deporte con él. Querido Carlos, director de la Cátedra Inteligencia de Red, a todos los presentes, muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias por estar aquí y buenos días. Antes de todo, pues quería dar las gracias, como no puede ser de otra manera, la verdad, porque nos hace sentirnos muy bien, como en casa, a todos los miembros de la universidad, porque cuando venimos a la Universidad de Sevilla, yo creo que hablo en nombre de todo el equipo, pues nos sentimos como en casa, nos acogéis con muchísima calidez, nos sentimos muy queridos y, bueno, nos sentimos en casa. Así que esto es un agradecimiento especial a toda los empleados de la universidad, porque lo hacéis muy especial, que estos días sean muy especiales para nosotros. Así que gracias. Para mí, como decía, es una satisfacción estar aquí hoy por dos motivos, ¿no? El primero, porque este año abordamos una temática muy especial, una temática diferente, muy innovadora. Lo hablábamos antes, la Universidad de Sevilla tiene un carácter innovador, un carácter de líder, y en este caso, pues siempre valiente, abriendo camino. Oye, pues estamos abordando una temática muy importante, muy innovadora, que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito del deporte, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante, como ahora desarrollaré, pero que tiene y puede tener un impacto muy relevante. También, en segundo lugar, como decía, pues porque, hombre, celebrar este encuentro en esta facultad demuestra que la cátedra, una cátedra que creamos en 2009, hace 13 años ya, pues sigue vigente, sigue activa, y que acertamos en el momento de crear esta cátedra de la Universidad de Sevilla, para nosotros una de las más importantes. Y bueno, se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, creo que la cátedra se va reinventando, sigue siendo actual, y esto, bueno, hace que nos sintamos especialmente orgullosos. La creación de la cátedra, no solo en Sevilla, es parte del compromiso de Telefónica con la sociedad. Esa manifestación de ese compromiso, pues, se vio materializado en la creación de la red de cátedras de Telefónica, que se inició en 2001. Finalmente, la red de cátedras lo que pretende es ser un instrumento de colaboración entre universidades y Telefónica. Establecer un espacio de reflexión sobre el impacto de las tecnologías de la información en cualquier ámbito de la sociedad, cómo impacta al final a las personas y a la sociedad, y establecer un foro de debate, pues, transversal. Por eso que hoy estemos aquí en esta facultad es especialmente positivo, porque lo hablábamos también un poco antes, la transformación digital, la digitalización y la tecnología afecta a todos los sectores. Estamos todos dentro de esa transformación digital, y el deporte, pues desde luego, ¿no? Es uno con un gran impacto. Bueno, pues esta red de cátedras, a lo largo de este tiempo, decía desde el 2001 que se inicia, pues ha ido creciendo. Nos sentimos tremendamente orgullosos de ella, y hoy en día pues tenemos ya 24 cátedras en 26 universidades españolas de referencia. Y en Telefónica, lo he dicho aquí en esta universidad y lo repito, estamos convencidos, concienciados de que la universidad es el epicentro del pensamiento, de la enseñanza, y es una herramienta fundamental que todo país necesita, de tener una universidad fuerte, para generar una economía basada en el conocimiento y en la generación de valor. Nuestro compromiso, por tanto, con la educación, contando con la tecnología y con la innovación como vehículo de transformación social, es total. Nosotros concebimos esta red de cátedras como un instrumento fundamental para fortalecer y crecer en esta colaboración y tener una herramienta que nos acerque al mundo de la empresa y al mundo de la universidad, para impulsar, y aquí hay mucho, el talento universitario que tenéis que liderar
esta nueva era digital. Es importante, nosotros sabemos que en Andalucía hay muchísimo talento, lo sabemos primero porque soy andaluz y segundo porque desarrollamos nuestra actividad aquí, sabemos que hay muchísimo talento en jóvenes, en personas como vosotros. Y fruto de esta colaboración, que es la cátedra, pero tenemos otras colaboraciones público-privadas como Andalucía Open Future, que no sé si conocéis, pero es una iniciativa público-privada de fomento del emprendimiento basado en la innovación, que lo que pretende es que ninguna idea se quede sin llevar a término un proyecto, a una empresa que genere riqueza, que genere empleo en Andalucía. Nosotros tenemos algunos centros de emprendimiento que lo que fomentan es que las empresas que están en una fase inicial pues puedan desarrollar su actividad en Andalucía. Le acompañamos a través de una metodología de mentorización y hemos querido también, con un proyecto que se llama De idea a producto, aterrizar esa aceleración, ese emprendimiento, esa innovación y emprendimiento al mundo de la universidad. El proyecto que tenemos de idea a producto lo que pretende es que cualquier idea que tengáis vosotros, los jóvenes que estáis en las universidades andaluzas, pues tenga un acompañamiento y pueda, en la fase de semilla, en la fase más básica, más inicial, os demos las herramientas, los conocimientos para que podáis llevar esa idea a un producto mínimo viable, a una fase casi de empresa, de poder sacar un producto, porque seguro, y más en esta era que estamos tratando, en esta era digital, las ideas del futuro, los negocios disruptivos, en este caso en el mundo del deporte, pero en cualquier otro, van a salir de personas como vosotros, nativos digitales que tenéis un proyecto, una idea y que a través de la tecnología seguro que podéis lanzarlo hoy a nivel global y mundial. Debemos tener en cuenta, yo creo que esto es importante, que las comunidades autónomas, las ciudades, las administraciones públicas y las empresas estamos compitiendo por atraer talento. Yo creo que una de las claves del futuro, de la evolución, de la economía, del progreso social, va a ser atraer talento. El talento que tenemos en Andalucía, que como decía antes tenemos mucho, hay que acelerarlo, hay que hacerlo crecer, hay que acompañarlo, que nadie que tenga talento tenga que salir de Sevilla, en este caso de Andalucía, para desarrollar su carrera, que lo pueda hacer aquí. Y también, si fomentamos estos ecosistemas, esta manera de trabajar de una manera transversal, multidisciplinar, seremos capaces de crear ecosistemas que también atraigan el talento de fuera, porque aquí se puedan desarrollar sus proyectos. Esta cátedra ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo pues proyectos muy interesantes en distintos ámbitos. Yo creo que en materias relacionadas con la inteligencia en la red, que es el origen, pero también orientadas a la aplicación de las TIC en la salud, e-learning, sostenibilidad, Smart Cities, y sé que muchos estudiantes que a través de la cátedra se han servido para destacar en la comunidad científica, en el ámbito laboral, incluso para algunos crear su propia startup. Y esta cátedra, insisto, quiere promover la innovación y que la innovación llegue a todos vosotros, a los estudiantes. Yo creo que de aquí tienen que salir grandes ideas. Estoy seguro que en vosotros, en vosotras tenéis la cabeza llena de grandes ideas, de cómo avanzar en el mundo del deporte y seguro aplicando la innovación y la tecnología. Y aquí me vais a permitir que os comente, y habrá un pequeño paréntesis, para contaros que tenemos esta semana un hackathon enorme que fomenta la innovación, el mundo de las ideas y los proyectos en los jóvenes estudiantes. Se denomina Hack for Good y es el mayor hackathon de nuestro país. Se trata de un encuentro que se va a hacer esta semana, día 21 y 22, y que se realiza simultáneamente en más de 1.000, o sea, con más de 1.000 estudiantes en 25 universidades y en los campus 42 de Telefónica. La verdad que es un hackathon que lo que fomenta el Hack for Good son soluciones encaminadas a mejorar la vida de las personas con un fin social. En este momento hay ya registrados retos con base en objetivos de desarrollo sostenible 2030 como salud, como bienestar, reducción de desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles. Y vamos a repartir más de 50.000 euros en premios. Entonces yo desde aquí os animo a que participéis, a que yo creo que lo más importante no es lo que he dicho, lo más importante es que en estos 2 días os lo vais a pasar de fábula porque es un ambiente fabuloso y se pasa muy bien. Yo ya tengo una edad y no puedo ir, pero como estudiante, pero
21 y 22, aquí se va a hacer la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y yo creo que es una gran experiencia y que puede enriqueceros muchísimo. Pero bueno, volviendo ya un poco al tema que nos ocupaba, y perdonadme el paréntesis, pues creo que la irrupción de la tecnología, como el resto de disciplinas, abre una serie de oportunidades enormes para todos. La tecnología está afectando a todos los sectores, desde el agro, desde el energético, cualquiera. En este caso, en el deporte, por centrarnos, pues es un sector muy relevante para la sociedad, porque el mercado de la tecnología aplicada al deporte generó el pasado año, en el 2021, un negocio global de casi 18.000 millones de dólares. Y no son importantes, que es relevante esa cifra, sino que en el 2026 esperamos que esa cifra llegue a los 40.000 millones de dólares. O sea, hay un negocio de aplicar tecnología al deporte creciente y muy relevante. Hoy vamos a conocer aquí, de la mano de varios expertos, cómo la aplicación de esta combinación de tecnologías disruptivas, como son, que las habéis oído mucho, 5G, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, edge computing, o ahora ya más reciente, se oye mucho, pero cómo podríamos aplicar esto del metaverso a esa evolución para mejorar, no solo para mejorar el rendimiento deportivo, sino también para favorecer un aspecto tan importante como la recuperación o velar por la salud y para ayudar a alargar las carreras deportivas de algunos. Aquí hablábamos de algún deportista que está alargando su carrera exitosamente en esta ciudad. Bueno, quisiera ya finalizar reiterando que desde Telefónica estamos convencidos de que la tecnología y la digitalización, junto con la universidad y la educación, forman una pareja indisoluble y con una vinculación enorme. Para Telefónica, y lo decimos siempre, la educación y la relación universidad-empresa han sido y van a ser siempre elementos clave y motores para el progreso colectivo. Y por último, y quizás lo más importante, vuelvo otra vez, no quiero terminar sin dirigirme a vosotros. Pensad en grande. Estáis en una generación que se enfrenta a una transformación, estamos pasando de la sociedad analógica, más industrial, a una sociedad digital. Tenéis acceso a una tecnología disruptiva. Todas estas tecnologías son disruptivas, que pueden cambiar, que van a cambiar los modelos de negocio. Sois vosotros, los estudiantes de la universidad, los que podéis y vais a diseñar y a liderar este cambio. Entonces, únicamente os digo que penséis en grande, tenéis los medios que pone la universidad y humildemente lo que podamos colaborar nosotros para ayudaros en este camino, y sois sin duda el futuro de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad, así que pensad en grande y a por ello. Muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Joaquín. A continuación tiene la palabra el director de la Cátedra Telefónica de Inteligencia en la Red, don Carlos de León Moro. Muchas gracias, vicerrector de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Universidad de Sevilla, amigo Joaquín, director territorial de Telefónica. Bueno, permitidme estas muy breves palabras que os voy a dirigir, comenzarla con el agradecimiento a Telefónica por el apoyo que viene dando a la cátedra desde hace tantísimos años, como comentaba Joaquín. Apoyo que bueno, se personifica en su director territorial, pero también en la gente del territorio como Cristina, que nos acompaña aquí, o la gente de la parte más institucional como Paz o Laura, que también hoy nos acompaña. También me gustaría dar un especial agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy su decano, que ha sido al que engañamos para tener este acto hoy aquí, Alfonso, no nos ha podido acompañar, pero está su vicedecana María, pues que nos va seguro, o que nos está atendiendo de una forma inmejorable. Es la primera vez que hacemos una jornada de la cátedra fuera de la sede que la cátedra tiene en la Universidad de Sevilla, que es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Entonces es el primer partido que jugamos fuera de casa, haciendo un símil deportivo, así que espero que podamos por lo menos puntuar. También quiero dedicarle un especial agradecimiento a todos los participantes que van a colaborar en esta jornada. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, con una agenda complicada, al que agradecemos especialmente que pueda venir. Rafael Repiso, de Humanox. Pedro Antonio de Alarcón, director de Analítica Deportiva en Telefónica, y Alejandro Muñoz, del Departamento de Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo en la Universidad de Sevilla. Muchas gracias a todos por vuestra
asistencia. Bueno, como esta palabra la vamos a oír varias veces en la jornada, estas jornadas son un ejemplo de la transversalidad que anima a la Cátedra Telefónica de la Universidad de Sevilla y que yo creo que debe ser, y así me consta que desde nuestro vicerrectorado se impulsa, lo que debe animar a todas las cátedras de universidad de empresa. Frente a un modelo más antiguo o más clásico en el que la cátedra de empresa surgía como una colaboración académica entre algún grupo de investigación y alguna empresa que hacía unas tareas muy de nicho, muy de un determinado ámbito, las cátedras han ido evolucionando a cosas más transversales. Entonces es verdad que el conductor de la cátedra telefónica es la tecnología, pero la tecnología por sí misma no resuelve nada, sino que es un motor para ser aplicada en distintos ámbitos. En este caso nos vamos a centrar en el deporte. El año anterior, por ejemplo, las jornadas versaron sobre ciberdefensa y ciberguerra, y digamos es un objetivo de la cátedra. Por supuesto, la temática de este año es mucho más agradable, pero el objetivo es que la cátedra sea transversal y esté abierta a cualquier iniciativa dentro de la Universidad de Sevilla, y así lo intentaremos seguir haciendo. Y aunque es la primera jornada que dedicamos al ámbito del deporte, y creo que es la primera jornada que ninguna cátedra telefónica a nivel nacional dedica al ámbito del deporte, sin embargo, en algunas de las líneas anteriores, de los trabajos anteriores de la cátedra en estos años que han pasado, pues sí hemos hecho cosas que tenían que ver con la actividad deportiva. Por ejemplo, en el año 2017, dentro de los proyectos demostradores que financia la cátedra, que realizan profesores de la Universidad de Sevilla y alumnos también, se desarrolló un sistema de fomento de la actividad física en entornos virtuales que se llamaba Open Wonderland y que de alguna forma se desarrollaba en un rudimentario metaverso, en fin, rudimentario porque no tenía el alcance de lo que después se ha desarrollado, o una plataforma web para la autoevaluación de riesgos en programas de ejercicio. Esto se hizo en colaboración con el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla, cuyo responsable Jorge hoy nos acompaña, cosa que agradezco. Este último demostrador ganó el primer premio del reto Vida Saludable Prevención de la Obesidad de la convocatoria Innovation Meet Obesity de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, es decir, que tuvo verdaderamente impacto. Estos demostradores se centraban en la actividad física, digamos, a nivel de población en general. Es verdad que esta jornada ya se enfocan en la actividad más profesional, en cómo la tecnología puede ayudar en ese ámbito, pero sí sientan un precedente. Bien, no me quiero extender, sin incidir en lo que don Joaquín antes comentaba, animaros a los estudiantes, que soy el objetivo de esta jornada, a participar en nuestro hackathon, en el Hack for Good, que se celebra este viernes. Es un hackathon de uso de la tecnología, pero no es solo para tecnólogos. Es más, fundamentalmente no es para tecnólogos. Se trata de buscar aplicaciones y de equipos multidisciplinares en la que participan estudiantes de todas las disciplinas de la Universidad de Sevilla, mezclados con alguna tecnología, o en algunos casos ni siquiera en el equipo hay un tecnólogo. Aparte del interés y de los premios que hay, y de la proyección que tiene a nivel nacional y de aquí de este hackathon y de iniciativas parecidas, pues han acabado saliendo iniciativas empresariales. Yo desde luego os animo a participar por la experiencia, pues lo vais a pasar tremendamente bien. Tenemos allí pues, un almuerzo que se comparte entre todos los miembros, hay café, hay un pizza party, en fin, es que es divertido, vamos, realmente. Entonces yo os animo a que os inscribáis y que os paséis, ¿no? Que no os asuste el tema de que es algo tecnológico, al contrario, es una jornada de convivencia en que podáis desarrollar vuestro talento, vuestras ideas y podáis proponer cosas, y la verdad que suele salir estupendamente. Bueno, pues no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que disfrutéis de la jornada. Bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días, señor director territorial de Telefónica Sur, estimado Joaquín, representantes de Dumanox y de Telefónica, representantes de la Federación Española de Atletismo, director de la Cátedra Telefónica Universidad de Sevilla, estimado Carlos, representantes de la Universidad de Sevilla, amigos, amigas, bienvenidos a esta jornada telefónica como parte de las actividades de la Cátedra Telefónica Inteligencia en la Red. Bien, la Cátedra Telefónica Universidad de Sevilla, como se ha comentado anteriormente, es parte de la red de cátedras telefónicas, una extensa red que el año pasado celebró su 20 aniversario.
La red está formada actualmente por 24 cátedras en 26 universidades que colaboran estrechamente en eventos y actividades conjuntas, como el último desayuno de redacción con las cátedras andaluzas el pasado mes de noviembre, o la Jornada Nacional Anual de Cátedras Telefónicas, de la que celebramos la última edición en diciembre del 2021. La Cátedra Telefónica Inteligencia en la Red es una de las más antiguas, con más de una década de actividades centradas en 3 líneas fundamentales. En primer lugar, el desarrollo de demostradores y pequeños proyectos de investigación en los que han participado una veintena de becarios, actualmente existe todavía una beca activa, y que han dado lugar a medio centenar de publicaciones en revistas de impacto y en congresos internacionales. Por ejemplo, uno de los demostradores sobre detección del COVID-19 en radiografías de tórax y tomografías computerizadas ha sido recientemente seleccionado en una revisión de los 100 artículos más citados a nivel mundial. En segundo lugar, el concurso y promoción del talento universitario y el espíritu emprendedor, por ejemplo, promocionando las diferentes convocatorias de becas Talentum. Entre otras actividades, en 2022 hemos participado nuevamente en la Liga Española de Debate Universitaria, habiendo organizado un curso de formación previa en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, del que seleccionamos a la pareja participante en la final de mayo del 2022. Por su importancia, permítame incidir en unos aspectos que han citado anteriormente tanto Joaquín como Carlos, y en la celebración del primer evento este año, el próximo 21 y 22, viernes y sábados, del ya tradicional Hub for Good, el mayor hackathon de nuestro país. Un evento, ya se ha dicho anteriormente, que tras el parón de la pandemia celebra su 8ª edición, 7º en la ciudad de Sevilla, y que va a reunir a más de 1000 estudiantes en varias ciudades para trabajar juntos en equipos multidisciplinares, creando soluciones con un fin social. La sede en Sevilla será la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Los equipos ganadores en cada sede recibirán los premios locales en metálico y otros premios adicionales, y además de eso, los 3 primeros equipos ganadores de cada sede optarán a los premios nacionales. Los primeros clasificados de cada sede y los premios nacionales tendrán la posibilidad de continuar su proyecto durante unos meses y poder representar los premios Hub for Big Day un año después en la sede de Telefónica. En total está previsto repartir más de 50.000 euros. Tradicionalmente, los equipos de la Universidad de Sevilla, con esto lo que hago es animar a que los diferentes estudiantes participen, han obtenido premios bastante importantes en este concurso. Han tenido el premio al mejor reto nacional en el 2015, segundo premio en el 2016, tercer premio en el 2017 compartido, primer premio nuevamente en el 2018, segundo premio National Big Day en el 2019, que fue la última edición que se celebró. Algunos de los equipos surgidos en el Hub for Good han dado lugar a startups de éxito, como por ejemplo Open Webinars, que patrocina el evento de esta edición de 2022, ofreciendo 3 meses de acceso gratuito a todos sus participantes y a los equipos ganadores, premiando con 12 meses de acceso al plan Premium con más de 950 cursos de Cloud Computing, Ciberseguridad, Developing and Big Data. Y en tercer lugar, la organización de conferencias y seminarios. Por ejemplo, en este año tenemos un webinar sobre fatiga en esclerosis múltiples, avances y nuevas tecnologías. En junio, una mesa redonda sobre mujeres y tecnología. Y estas mismas jornadas, como estamos celebrando ahora, las jornadas ahora. La jornada anual constituye una de las principales actividades de la cátedra, dedicada cada edición a un tema de actualidad. En el pasado se han celebrado jornadas centradas en el papel de las tecnologías de la información en salud, medio ambiente o en educación. La edición del pasado año, en 2021, versó sobre ciberseguridad, ciberguerra y espionaje, desgraciadamente bastante premonitorio de la situación que estamos viviendo actualmente. En esta ocasión, la jornada se centrará en el papel de las tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data en la transformación digital dentro del deporte, para lo que contamos con participación de expertos de primer nivel. Es reseñable como la Real Federación Española de Atletismo desarrolla junto a Telefónica desde hace años una solución tecnológica a medida para mejorar el rendimiento de los deportistas con el uso de Big Data a partir de sensores adheridos al cuerpo de los atletas, aportando una ventaja competitiva legal gracias a la inteligencia artificial.
Contamos también en estas jornadas con Rafael Repiso, director de operaciones de Humanox, empresa gaditana fundada a principios del 2020 y que en menos de un año, tras su creación, facturó 2,4 millones de euros y obtuvo unas ganancias de 790.000 euros gracias a su primer producto, una espinillera inteligente de fibra de carbono con la que los futbolistas profesionales y aficionados monitorizan más de 40 métricas en tiempo real sin necesidad de descargarse el histórico de datos al terminar la sesión de entrenamiento o el partido. Asimismo, esta fue una iniciativa ganadora del Premio a la Innovación Futbolística por parte de la UEFA. Se trata, pues, de aplicar las herramientas de la inteligencia artificial y Big Data sobre la multitud de datos que se recogen en la práctica deportiva individual y en equipo, desde datos médicos, datos sobre biomecánica de la actividad, datos que proceden de dispositivos que forman parte de la vida de la ciudadanía en general y de los deportistas de competición en particular. Analizar todos esos datos buscando patrones que mejoren el rendimiento individual y de equipo e incluso que permitan anticipar la ocurrencia de una lesión para ajustar el entrenamiento son posibles con las técnicas de inteligencia artificial y de Big Data. Y como el futuro ya es presente, en el SADUS ya contamos para los equipos de hockey y rugby con Catapult GPS, un sistema de medición del rendimiento deportivo que permite que la medición pueda realizarse con precisión y con fiabilidad, tanto en entornos abiertos como cerrados. Voy terminando. Estamos seguros de que estas jornadas permitirán avanzar en conocimiento y sentarán las bases para el futuro de la investigación y de la transferencia en la modelización de datos en el ámbito del deporte. Un reto que ha de hacerse contando con las personas expertas en inteligencia artificial, pero también contando con el conocimiento de entrenadores, preparadores físicos y, por supuesto, con los deportistas. Un trabajo colectivo para avanzar en el uso de la tecnología a la mejora de la práctica del deporte. En esta facultad en la que nos encontramos, la Facultad de Ciencias de la Educación, para lo cual doy las gracias a todos a sus representantes por facilitarnos la celebración de esta jornada, donde se imparte el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Turismo, también parte del doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte y del máster en Actividad Física y Calidad de Vida de las Personas Adultas y Mayores. Por este motivo considero que es un acierto que estas jornadas se celebren aquí. Agradecemos al equipo de Canal la disponibilidad de estas instalaciones y a todos muchas gracias por vuestra participación. A continuación vamos a iniciar las jornadas, para lo cual le voy a dar paso a la vicedecana de Calidad e Innovación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Puig, quien va a guiar toda la celebración del debate. Muchísimas gracias.
Cuando yo empecé a jugar a bádminton no tenía ningún tipo de análisis de datos porque yo empecé siendo bastante pequeña. Cuando me vine a Madrid con 14 años, ya sí que, sobre todo con Fernando Rivas, mi principal entrenador, sí que veíamos algún dato. Para mí la ayuda del partner tecnológico de Movistar, desde luego que me ayuda muchísimo en mi día a día en los entrenamientos, también en la recuperación y sobre todo también le da mucha información tanto a mi entrenador Fernando como a mi preparador físico Guillermo. Siempre se me ha conocido por desarrollar un método innovador. El entrenamiento basado en el análisis de datos para mí es fundamental, sobre todo a la hora de modelizar entrenamiento. Hoy en día, con la colaboración que tenemos con Movistar, eso se ha multiplicado y se ha mejorado exponencialmente. El diseño a medida de soluciones para los deportistas con los que trabajamos, yo diría que es la premisa principal de nuestro trabajo. En el caso de Carolina Marín, lo que Telefónica está aportando al equipo son lo que llamamos herramientas analíticas. Estas herramientas analíticas usan 3 componentes esenciales. El primero es una ingente base de datos con todos los eventos de los partidos segundo a segundo. El segundo serían los últimos algoritmos de aprendizaje automático, Machine Learning. Y el tercer elemento, y no menos importante, sería disponer de una visualización interactiva avanzada, pero al mismo tiempo intuitiva, que permita interaccionar con la herramienta de una manera, digamos, no técnica. Los datos que obtenemos de Carolina Marín para estos análisis provienen básicamente de 3 fuentes. La primera es la digitalización de todos los puntos que suceden en los partidos, tanto suyos como de las rivales. Por otro lado, tenemos un sensor de acelerometría que nos permite monitorizar sus cargas de entrenamiento. La tercera de las fuentes es a través de unos formularios subjetivos que el preparador físico de Carolina le prepara para conocer información sobre su recuperación y descanso diario. El volumen de datos que obtenemos depende un poco de cada fuente. Podemos hablar prácticamente de millones de datos. Principalmente a mí el Big Data me ayuda a crecer como jugadora y como deportista, sobre todo porque me hace conocer datos que antes yo no era impensable conocerlos. También me ayuda muchísimo a prevenir lesiones, me da mucha información de cómo estoy yo, sobre todo le doy información a mi equipo, si he recuperado o no y si estoy preparada para la carga que mi entrenador sobre todo me tiene preparada en ese día de entrenamiento. Luego también nos ayuda a conocer muchísimo mejor a nuestros rivales. Gracias a ello me siento mucho más preparada para cada uno de los partidos cuando salgo a la pista a jugar. El Big Data, para una deportista como Carolina, en la que un pequeño detalle puede suponer la diferencia entre ganar la medalla de oro o la de plata o no ganar ninguna medalla, pues imaginaos el impacto que tiene en nuestra preparación. Los entrenamientos de Carolina los monitorizamos con un pequeño aparato que es un sensor que consta de acelerómetro, giroscopio y termómetro. Le hemos creado una alerta que le avisa cuando la intensidad de sus aceleraciones está empezando a bajar. Esto se da porque sus niveles de fatiga aumentan y con ello el riesgo de lesión también está aumentando. Gracias al Big Data me ha ayudado muchísimo a recuperarme el año pasado de la lesión que tuve en la rodilla porque gracias a ese acelerómetro que nos hicieron me hizo mejorar muy rápido en la pista porque toda la información que mis entrenadores no tenían, ese acelerómetro se la daba. Hemos podido integrar las cargas de entrenamiento con la capacidad de recuperación a través del análisis de la variabilidad cardíaca, entre otros muchos ítems. Telefónica lleva demostrando durante años que es un partner ideal para acompañar en el proceso y en el viaje de transformación digital a las organizaciones empresariales y no menos a las organizaciones deportivas. En esta transformación digital se abordan desde aspectos más básicos como la digitalización de activos o la conectividad a aspectos ya mucho más avanzados que implican el uso de tecnologías punteras como el Big Data, la inteligencia artificial o el blockchain. Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, IoT, todas esas tecnologías a mí me aportan muchísimas cosas que sin las que podría vivir, pero no quiero vivir sin ellas, ¿no? Yo creo que es muy importante que el hard training sea smart training o smarter, cada vez smarter, ¿no? La tecnología hoy en día, sin ninguna duda, es parte de mi equipo porque me aporta muchísimas cosas positivas y todo lo que sea positivo, pues siempre es bienvenido en mi equipo.
Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta Ágora Estudiantes y Profesores con el título Irrupción de las tecnologías en el deporte. Y si me lo permitís, antes quería agradecer a los organizadores de la jornada por haber contado con la Facultad de Ciencias de la Educación y habernos elegido como sede de la misma. Creo que tenemos una mesa muy interesante con 4 grandes personalidades de primer nivel en el ámbito tanto de las tecnologías como del deporte. Y si os parece, lo que vamos a comenzar es os presento a cada uno de los integrantes de esta mesa, a los que agradezco en primer lugar el haber participado, el que participen aquí con nosotros, y a continuación pues iremos lanzando algunas preguntas para que ellos vayan entrando en el debate y vayamos compartiendo pues experiencias en el ámbito de esta mesa, ¿vale? Pues nada, empiezo por Pedro Antonio de Alarcón, que es doctor en bioinformática por el CSIC y por la Universidad de California, científico de datos senior y responsable del área de Big Data for Impact en Telefónica. Su perfil combina capacidades técnicas en el campo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial junto al desarrollo de negocio y marketing de productos. Su formación académica es de Ingeniería de Computadores por la Universidad de Granada y Bioinformática, que es doctor por el CSIC, y Marketing de Productos. En 2002 fue socio fundador de la empresa Integromic, dedicada a la bioinformática para el sector farmacéutico y sanitario. En 2007 se unió a Telefónica, donde ha desempeñado diferentes funciones en el área de innovación y health, y desde 2017 con foco en proyectos de Big Data. En la actualidad es gerente responsable del Centro de Telefónica I+D de Granada, así como responsable del equipo de Sports Analysis, donde aplica las últimas tecnologías para la mejora del rendimiento deportivo en diferentes disciplinas, incluyendo el ciclismo, baloncesto, bádminton y tenis. Rafael Repiso es ingeniero químico con una formación complementaria en la que se destaca por un curso en el Massachusetts Institute of Technology de transformación digital, tecnología y sus aplicaciones prácticas, blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, cloud computing o ciberseguridad. Tiene también un máster en organización e ingeniería de producción y dirección de plantas industriales por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y un máster internacional italo-español de técnicas de asesoramiento para organizaciones e instituciones por la Universidad de Cádiz. En cuanto a su perfil directivo, cuenta con una experiencia superior a 15 años en el sector industrial y tecnológico, en el desarrollo de productos Internet of Things y en la gestión de proyectos de transformación digital. Ha liderado departamentos de sistemas y tecnología de la información y ha participado de forma activa en el rápido crecimiento de empresas de base tecnológica. Actualmente es director de operaciones de la empresa Humanos. Raúl Chapado es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, actualmente es el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, miembro del Consejo Directivo de la World Athletics and European Athletics, ha trabajado a nivel internacional en la consultoría estratégica de gestión y desarrollo global del deporte para entidades deportivas, candidaturas y organización de eventos, así como para organismos públicos y privados. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español y presidente de la Real Academia Olímpica Española. En su carrera profesional ha desempeñado responsabilidades como director de proyectos y formación en la empresa privada, aunque reconoce que la experiencia profesional más enriquecedora ha sido sus responsabilidades como director de deportes, operaciones y proyectos en la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2016 y director general de deportes en la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid 2020. Con 25 años de experiencia profesional en el ámbito deportivo, nacional e internacional, sus áreas de especialización profesional son la estrategia y la gestión de entidades deportivas, la organización de eventos deportivos y la planificación y desarrollo de instalaciones deportivas. Además, cuenta con un amplio conocimiento y experiencia trabajando con entidades y organismos deportivos de todo el mundo, como el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, organismos y federaciones nacionales e internacionales, así como con deportistas. Pero sin duda, para Chapado, la etapa más fascinante de su vida fueron los 18 años como atleta de alto nivel, años en los que fue campeón de España absoluta en 15 ocasiones, fue plurimarquista español de triple salto durante 17 años. Además, ha representado de forma permanente a los deportistas y al deporte a nivel nacional e internacional. Tiene el honor de haber sido presidente de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos, miembro de la Asamblea de la UOA,
miembro fundador de la Asociación de Deportistas Españoles y de la Mutualidad de Deportistas Profesionales, además de presidente de la Asociación de Atletas del Equipo Nacional. En su condición de deportista olímpico también ha sido miembro del Comité Olímpico Español, formando parte de varias comisiones y miembro de la Subcomisión de Gobierno de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje en la representación de los deportistas. Y Alejandro Muñoz es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad de Sevilla, aquí en nuestra facultad, impartiendo clases en los grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, grado en Educación Primaria y doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Anteriormente ha sido profesor sustituto interino en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, con más de 1000 horas de experiencia docente tanto públicas como privadas. Su línea de investigación se centra en la utilización de las tecnologías para el control, la cuantificación y la evaluación del entrenamiento deportivo y la salud. Su tesis doctoral está relacionada con la utilización de parámetros fisiológicos derivados de la monitorización de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y su efecto sobre la carga de entrenamiento en jugadores de fútbol. En relación con la transferencia tecnológica, ha sido coordinador de 3 proyectos de consultoría técnica en materia de entrenamiento deportivo y salud, con la empresa Smart Coach Tech de Estados Unidos. Editor de un libro de referencia en materia del entrenamiento de fuerza, autor de 4 capítulos de libros, más de 20 artículos de impacto en JCR y más de 25 presentaciones en congresos técnicos científicos de ámbito nacional e internacional. De estos artículos destaca el estudio de la tecnología rotacional como metodología en el entrenamiento de fuerza, siendo algunos de ellos derivados de colaboración tras diversas estancias internacionales. Su experiencia profesional ha estado relacionada durante varios años con el entrenamiento y la readaptación de lesiones, destacando como mérito más relevante la fundación de una empresa relacionada con el entrenamiento deportivo y la formación especializada en ciencias del deporte, así como la dirección del Departamento de Ciencias del Deporte de la Federación Letona de Fútbol, donde también fue preparador físico del primer equipo. Como veis, como os decía, tenemos una mesa de altísimo nivel. Si os parece, presentados todos los ponentes, comenzamos con algunas cuestiones. Voy a ir, creo que es más dinámica si voy haciendo algunas cuestiones a cada uno de vosotros y posteriormente repetimos preguntas y vamos interviniendo. ¿Okay? La primera pregunta vamos a dirigirla a Pedro Antonio de Alarcón y sería: ¿cuál es la trayectoria de Telefónica en el mundo del deporte y en particular en lo que se refiere a la aplicación de tecnologías? Muchas gracias a la universidad por invitarme hoy a estar aquí, porque bueno, primero es mi tierra, yo soy de Granada y bueno, pues venir a Sevilla pues siempre me da alegría y sobre todo para hablar pues, de un tema en el que estamos metidos desde hace unos años y que nos apasiona, ¿no? Telefónica, pues bueno, muchos de ellos, Telefónica, Movistar, porque sus marcas llevan el deporte vinculado pues años. Yo prácticamente recuerdo desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, Telefónica entró como un patrocinador principal y desde entonces está vinculada al mundo del deporte y lo veréis en multitud de equipos, eventos deportivos, en el cual se ha apoyado pues, y se ha creído no solo en el deporte sino en el deporte español, que yo creo que es un componente importante. Bien, más allá de la actividad de patrocinio, en un momento determinado se dio que, oye, si por ejemplo hay una marca de bicicletas que patrocina Movistar Team, lo lógico es que Movistar Team lleve esa marca de bicicletas, ¿no? Corriendo. Bueno, pues si Telefónica está patrocinando a atletas de élite, atletas de primer nivel, ¿por qué no usan la tecnología de primer nivel? ¿Les puede ayudar esa tecnología? Y esa pregunta nos la hicimos hace 6 años con un pendrive, esto lo cuento como anécdota, con un pendrive lleno de datos de Alejandro Valverde, que recientemente, bueno, la semana pasada se retiró después de muchísimos años como ciclista profesional, ¿no? Y su entrenador de entonces, Miquel Zavala, me dijo: oye Pedro, aquí tenemos, nos acabamos de conocer, aquí tenemos, yo creo que petróleo, pero yo no sé refinar esto en gasolina, vamos a hacer algo, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar hace 6 años. Se habla de atletas y organizaciones deportivas y tecnología, pero yo diría que hay una tercera pata del banco para que no se caiga, que son las ciencias del deporte, fundamental. Un profesor universitario, el cual tenía todo ese know-how de artículos científicos, de investigación académica, que muchas veces está en el cajón sencillamente porque no había tecnología
para llevarla más allá del laboratorio, llevarla pues al mundo competitivo en el que hoy, bueno, Raúl hablará mucho mejor que yo de ese tema, en el que hoy se mueven los atletas profesionales, en general el deporte profesional. Y en ese punto Telefónica, ya más allá del patrocinio, más allá del trabajo que hacemos en mi equipo con el alto rendimiento, se vio que las organizaciones deportivas están intentando digitalizarse, y muchos lo están haciendo a un ritmo de una manera, casi diría, urgente. Primero porque, como sabéis, pues no sé qué deporte será vuestro favorito, pero bueno, hablando de fútbol, por ejemplo, pues el deporte también es una forma de financiar una actividad económica de la sociedad muy importante, ¿no? Entonces, en la tecnología hay nuevas formas de ser más eficientes, de tener más ingresos, de competir mejor, y las organizaciones deportivas, los atletas que no lo están haciendo, se están quedando atrás. Ya no es una... Antes, hace, diría, 4 años era una oportunidad, ahora es algo que en muchos casos hay que hacerlo por necesidad, ¿no? Y desde entonces, pues tanto ayudando a organizaciones como negocio, vamos a decirlo, como empresa creadora y facilitadora de servicios tecnológicos, tanto en el lado del patrocinio, apoyando a los atletas que patrocinamos, a las organizaciones, con las últimas tecnologías, pues así es como nos hemos vinculado con el deporte y estamos encantados de seguir haciéndolo. Pues muchas gracias, Pedro. Rafael, te pregunto ahora a ti, ¿qué beneficios aporta la digitalización en el deporte en general y en el fútbol en concreto? Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de que Humanops pueda estar presente en esta mesa, pues, como has comentado, de tal nivel. Y bueno, entrando directamente en la pregunta, pues para nosotros el beneficio que aporta un producto como el nuestro, pero que podría ser catalogado pues por cualquier otro producto IoT o que hoy en día se esté usando, wearable, etcétera, ha ido evolucionando desde la primera idea que tuvimos hasta la semana pasada. O sea, sinceramente, vamos modificando, adaptándonos y sobre todo escuchando lo que ha sido pues nuestro cliente potencial. Siempre nos hemos dirigido como wearable a lo que sería una cantera de un club, no precisamente el primer equipo, por el hecho de que el primer equipo suele ser muy exigente y suele ir cambiando los requerimientos y eso a una startup pues resulta demoledor, ¿no? Entonces, el beneficio inicial que nosotros concebimos de nuestro producto era llevar la tecnología pues a los niños, a la gente que no tenga un poder adquisitivo muy grande como para poder tener otro wearable de un mayor nivel. Entonces siempre pensábamos en poderle dar información y datos que hasta el momento pues no tenía. Ese concepto pues ha ido evolucionando y desde el primer momento que estuvimos en contacto pues al Cádiz Club de Fútbol como el primer equipo, primer proyecto piloto donde desplegamos nuestras espinilleras, pues ha ido evolucionando, porque al final nos dimos cuenta que aunque el producto fuera dirigido al infantil, al juvenil, etcétera, es el primer equipo el que apadrina de alguna manera el producto y por tanto a quien tenemos que convencer es al primer equipo para hacer uso de ese wearable. Entonces, en un primer lugar, el beneficio que nosotros como ingenieros, porque eso es algo que también hemos aprendido, es decir, lo que uno entiende o lo que uno opina que es lo mejor y después te encuentras que lo mejor es lo que opine el que lo va a usar. Por lo cual nosotros entendimos que quien lo iba a usar al final iba a ser los preparadores de esos chicos. Entonces estuvimos hablando con ellos y el primer beneficio que encontramos era el rendimiento, medir el rendimiento físico. No tenían datos de lo que era la cantera, no se sabía al final cuánto corría un chico en una temporada, qué distancia había recorrido en todos los entrenamientos que tenía. Pues ahora sí se sabe, ¿no? Entonces, el primer beneficio que pudimos consensuar y vimos inicialmente era el rendimiento físico. Después nos encontramos pues, con lo que es una pandemia y ahí resurgió algo que habíamos incluido dentro de la sensórica de nuestra espinillera, que era la temperatura. Pues nos sirvió para descartar quién podía tener COVID o no, por lo cual vimos que realmente había otro beneficio que era el de salud. También incorporamos un sensor a nivel de
de pulso, de ritmo cardíaco, y eso también nos podía dar idea pues, de otra información asociada a salud. Y el tercer beneficio que con el paso del tiempo pues, también pudimos descubrir era que si al final todo un equipo usaba nuestras espinilleras, tenías información del equipo, no de la persona, no del individuo. Por lo cual, si podíamos tener un mapa de calor a través del GPS que incorpora la espinillera, podíamos obtener la posición media de cada uno de los jugadores. Podríamos incluso indagar más en tener diagramas de Voronoi, es decir, todo lo que sería la cuestión táctica de un equipo de fútbol. Entonces, eso ha ido evolucionando, pero principalmente al final aporta información, datos, que al principio estaba muy asociado a lo que es el primer equipo y que ahora pues, se está usando y se habla en las canteras de un club, ¿no? Eso al final, ¿qué provoca? Pues cambiar la cultura, ¿no? Venimos de una era no digital, los que tenemos una generación un poco mayor, y es algo de lo cual pues, hoy en día se ha transformado y ha cambiado totalmente. Por lo cual, cambiar la cultura también de un club pues cuesta trabajo, no es tan sencillo. Y a través de productos como el nuestro, pero que podría ser cualquier otro wearable, lo que permite principalmente como beneficio, desde mi punto de vista, es el transformar también la cultura de un equipo de fútbol. Hay equipos, como puede ser la Real Sociedad, Barcelona, etcétera, que llevan muchos años pues, haciendo uso de dispositivos como el nuestro, pero hay otros equipos mucho más pequeños que también tienen ahora la oportunidad de hacer uso de esta tecnología. Estupendo, muchísimas gracias. ¿Te pregunto a ti ahora? ¿Sí? ¿Seguimos? Venga. A ver, la tecnificación y digitalización en el deporte es algo que lleva ocurriendo unos años y que está demostrando un gran impacto en el rendimiento deportivo de los atletas. ¿En qué punto está la federación? ¿Cómo estáis incorporando la tecnología para que el atletismo español siga estando en el top mundial? Bueno, primero buenos días y gracias por invitarme. Estaba pensando, cuando escuchaba a mis compañeros, me acordaba de mi profesor de matemáticas de pequeño que decía que todo era matemáticas. Yo decía, el matemáticas es un rollo y no es verdad. O sea, ahora es cuando empecé a entender aquella frase que hace casi 40 años me decían sentado en un pupitre y que yo realmente no alcanzaba a hacerla, bueno, pues mía, ni siquiera entenderla, ¿no? Y ahora me di cuenta de la importancia que tienen las matemáticas, los algoritmos y todas estas cosas dentro de nuestra vida. Simplemente es contar, comparar. Y eso es mi deporte, el deporte del atletismo se basa en eso. Dejadme que os ponga un ejemplo. Apenas hace 2 meses, un atleta español, Asier Martínez, ganaba el Campeonato de Europa por una milésima. Una milésima. Si vemos la carrera 150 veces cada uno de nosotros, no seremos capaces en ningún momento de discernir por qué ha entrado una milésima antes. Si subes al sistema de medición, que es una cámara de alta definición que se llama Biofinish, y empiezas a hacer ampliaciones, que te lo permite, esa milésima se llega a convertir en la imagen una cosa como así. Entonces te das cuenta y dices, efectivamente le ha ganado. ¿Por qué? Porque no somos capaces de percibir la importancia que tiene. Las declaraciones que hacía antes Fernando, hacia Carolina, básicamente yo creo que querían resumir esto. Es decir, que algo que es inapreciable para nosotros, como el trabajo diario apoyado en tecnología, puede ser determinante a la hora de ganar una medalla, a la hora de poder ir a unos Juegos Olímpicos o incluso a la hora de poder batir un récord mundial, porque estamos comparando el talento más excepcional que hay en la Tierra en esas disciplinas. Y cuando digo en la Tierra es porque son deportes tremendamente globales, ¿no? Y que en el nuestro mayoritariamente depende del talento humano, es decir, la genética condiciona mucho más que el entrenamiento, la genética condiciona mucho más que cualquier tecnología, pero necesitamos esa tecnología para poderlo cambiar. ¿Qué ha hecho la Federación Española? Pues lo resumiría en una sola frase. Hemos pasado de una actitud pasiva, de esperar a ver qué cacharritos han inventado en otros sitios e intentarlo utilizar, a una actitud activa o de liderazgo, y con la unión que hemos hecho con Telefónica y con otras empresas es vamos a crear nuestros propios sistemas que no solo sirvan para marcar esa diferencia competitiva, si es posible, en tiempo real, con todo eso que os han explicado en la tecnología, sino que además nos sirva para cambiar nuestra propia cultura, nuestro propio hábito de formación. Es tan importante que los atletas tengan esos datos como los entrenadores, que hay aquí alguna, la Carmen, puedan formarse a partir de ahora. Vosotros sois profesionales probablemente del mundo del deporte, que vais a tener que formaros en estos ámbitos cuando hace 10, 15 años nadie os habría hablado de esto.
¿En qué se va a convertir el deporte? ¿O en qué vamos a convertir el deporte, el atletismo? Pues básicamente en algo que ya existía, pero que era inaccesible porque era muy caro, que es lo que es la Fórmula 1 o lo que es las motos. Es la máxima telemetría, la máxima información de datos. Lo que pasa que en muchos casos no van a ser sobre máquinas, van a ser sobre personas, en muchísimos casos. En algún caso también sobre artefactos o sobre tecnología de equipamiento, como hemos visto en las zapatillas, que han cambiado también el rendimiento, los bañadores, otro tipo. Lo más importante para mí es comprender eso, porque empezábamos con datos fisiológicos, comparándolo con un coche, son los datos de consumo que tiene cada uno, si es más efectivo consumiendo, qué tipo de energía consume, incluso la gasolina que le van a poner. Luego fuimos a datos de movimiento, que es todo lo que os han explicado con el tema de los sensores e incluso cruzar datos, la biomecánica que antes ya existía, pero necesitábamos irte a un laboratorio y no era real, porque no era real. Y la tercera, que ya existe, pero probablemente casi nadie está hablando, es la parte de la centralita. Es decir, ya hay, por ejemplo, Aspire Academy ya tiene un centro de innovación sobre la toma de decisiones, la gestión del estrés, desde chavales muy pequeñitos, que les hacen análisis sobre ondas cerebrales, activación cerebral, y llegan a determinar patrones en la toma de decisiones cuando alguien tiene un estrés. No intentan quitar el miedo que existe, no intentan quitar el estrés que existe, sino de qué manera los más capacitados pueden enseñar a los menos capacitados a través de juegos, a través de entrenamientos. Creo que esa es hacia dónde va y eso es hacia dónde va el atletismo español. Quiere ponerse en esa primera fila y tener no información cuando ha acabado la competición, sino en tiempo real. El tiempo real, lo decía mi compañero antes que intervenía, es clave, porque al final las decisiones se toman dentro del estadio, se toman dentro de la ruta y tener esa información puede variar, pues que una atleta de marcha, por ejemplo, puede ser descalificada y no quedar campeón de Europa, campeón del mundo, o se le puede avisar de que su marcha irregular puede estar en riesgo y terminar haciendo eso. Eso es básicamente lo que estamos haciendo a día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Alejandro, vamos contigo. Venga. El uso de la tecnología en el deporte debería facilitar muchas de las profesiones de la actividad física y del deporte, pero ¿realmente lo facilita o crees que complican el proceso diario? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la organización de esta jornada, por seleccionar a esta universidad y a esta facultad la primera vez en deporte que se hacen unas jornadas así, y gracias también a la facultad por dar oportunidad al Departamento de Motricidad de representar el grado de deporte. Y gracias también pues, a todos los estudiantes y compañeros y personas que estáis aquí. Si comentaba antes, compañero, que a Telefónica le había pillado esto de manera urgente, imaginaros al resto de las personas que estamos aquí, cómo nos ha pillado el tema este de la tecnología y los datos. Casi todos los estudiantes que estoy viendo por aquí son de cuarto de carrera de nuestro grado y precisamente pues esta semana han empezado un pequeño trabajo de asignatura donde les he soltado allí un montón de cacharritos y demás en la pista que ni siquiera les he enseñado a utilizarlos y les he dicho, ahí los tenéis, apañaros como podáis y a mí no me compliquéis la vida, que ya tengo bastante. Y en ese proceso pues creo que ellos han visto si la tecnología les complica más la vida o no se las complica. Yo creo que la tecnología en el deporte pues ayuda a entender mejor el proceso, ese mejor entendimiento hace que pueda haber más competición, que haya menos lesiones y en cierta forma pues que haya más espectáculo, que entiendo que es lo que el sector busca en el deporte, en la competición, y ha cambiado completamente pues el paradigma de cómo se han ido adoptando los diferentes entrenamientos tanto en rendimiento como en salud. Pues, antiguamente se utilizaba un pulsómetro para entrenar, por ejemplo, resistencia y no se podía medir la velocidad, ya se puede medir la velocidad, se puede medir incluso en el entrenamiento de fuerza. Entonces todo eso cambia el paradigma completamente, cambia la ciencia del deporte, cambia la forma en la que tenemos que dar la docencia en las facultades y la forma en la que nuestros futuras egresadas y egresados pues, se forman. Pero claro, esa gran cantidad de datos creo que muchas veces puede dificultar. Como comentaba antes el compañero, Miquel Zavala decía que tenía un pendrive guardado en el cajón. Personalmente, durante muchos años lo que he tenido era un portátil haciendo un montón de kilómetros en aviones, con datos para arriba y para abajo, y no solo sin tecnología a lo mejor para poder analizarlo, sino sin tiempo para poder analizar esos datos, ¿no? Entonces, ese desarrollo del Big Data, de esa inteligencia artificial, creo que está ayudando y tiene que ayudar todavía mucho más a ahorrarnos ese tiempo y que no sea la entrenadora o el entrenador quien finalmente tome muchas de esas decisiones, sino que lo tome una propia máquina
siempre y cuando pues haya detrás un proceso de supervisión, digamos, humano en cierta forma. Y sobre todo que nos ayude a filtrar qué tecnología hay que utilizar, qué comprar, qué no comprar, o que no simplemente por utilizar una tecnología pues vamos a hacer mejor nuestro proceso, que no nos lo dificulte. Y sobre todo, pues, como estaba hablando la mesa, evolucionar hacia una medición invisible, por llamarlo de alguna forma, que la tecnología ayuda a que no haya días de evaluación, sino que cada entrenamiento, cada competición sea una evaluación y nos ayude también a entender ese proceso. Muchas gracias, Alejandro. Pues sigo con Pedro, ¿vale? Vamos a por la segunda ronda de preguntas. ¿Cuáles son las oportunidades que surgen en la industria SportTech? ¿Cómo se posiciona Telefónica para ayudar a organizaciones deportivas y a deportistas? Bueno, nos podríamos tirar aquí toda la mañana hablando de oportunidades que hay, ¿no? Adaptando un poco el mensaje pues, a vosotros, ¿no? Que estáis estudiando una carrera relacionada con el deporte, que supongo que os queréis dedicar a este tema. Y lo interesante es que veáis todas las oportunidades que tenéis delante, ¿no? Que cómo es que se abren, ¿no? No solo en el mundo del alto rendimiento, bien sea siendo técnicos, ¿no? Entrenando a otros o practicando a vosotros mismos el deporte, sino también pues ayudando a las organizaciones deportivas, ¿no? Hay tres grandes, digamos, nichos de trabajo en la tecnología y el deporte. Uno es el rendimiento deportivo o el alto rendimiento deportivo. El otro es lo que es la organización de los clubes, cómo ayudarles y las instalaciones deportivas, cómo hacer que esas instalaciones, si recientemente ha habido a cualquier estadio, pues cada vez veréis más tecnología, porque un club ve un estadio como un activo que tiene que aprovechar no solo para maximizar la experiencia de asistir a un partido, a un evento deportivo en vivo, que eso tiene que tener un valor diferencial frente a verlo en streaming, por ejemplo, sino también pues que es una fuente importante de ingresos para el club y por tanto tiene que ser eficiente y eficaz en ese propósito, ¿no? Y por último, no nos dejemos, a ver, tenemos atletas pero tenemos a los fans, ¿no? A los que les gusta el deporte, ¿no? La forma en la que se consume deporte pues también está cambiando radicalmente. No voy a hablar ahora de metaverso, que nos podríamos enredar ahí, porque eso lo va a cambiar todo. De hecho, Meta, bueno, la antigua Facebook, pues está comprando los derechos deportivos de una gran liga, de uno de los grandes deportes de Estados Unidos, para retransmitirlo en el metaverso. Y eso tendrá ahí muchos cambios. No sé si seguís todo el tema este de los NFTs con los deportistas, con los socios.com, criptomonedas, etcétera. Pero más allá de eso, o sea, la forma en la que ahora se consume el deporte, cómo realmente te haces fan de un jugador, o cómo te haces fan de un equipo, pues está cambiando. Hay que tener en cuenta las redes sociales, hay que tener en cuenta qué ofrece el jugador más allá de su juego, una imagen de marca, todo ese tipo de cosas, pues la tecnología está entrando de lleno, ¿no? En la parte que yo más conozco, que es el trabajar con cuerpos técnicos y atletas de alto rendimiento, desde la máxima humildad, porque claro, cuando estaba hablando pues con un Juan Carlos Álvarez, entrenador de la Federación de Atletismo, con un Pachi Vila, director de rendimiento de Movistar Team, con Fernando Rivas, son de los pocos personas del mundo que más saben de ese deporte. Entonces, como ingeniero, como matemático, tú no puedes ir diciéndole, oye, yo tengo aquí un algoritmo en la mochila que te van a decir cómo hacer tu trabajo, ¿no? Eso jamás va a ocurrir, ¿no? Pero cuando los ves como ingenieros, y aquí os lanzo a vosotros el dardo, que tengáis la visión de que en vuestro equipo probablemente habrá no solo gente como vosotros que ha estudiado ciencias del deporte, sino también ingenieros o tecnólogos e incluso gente que trabaja con los aspectos, como decía Raúl, psicológicos, ¿no? Filósofos incluso, ¿no? Cuando como ingeniero te acercas a esta gente, en realidad lo que ven es un problema con muchas variables. Como decía Raúl, matemáticas. Unas de estas variables están muy controladas, diría que son casi coreografiadas. Gran parte del deporte de alto rendimiento es coreografía. Lo tienes que hacer así, y si no lo haces así, pues más que lo estás haciendo mal. Otra parte son variables que están investigándose. Entonces ahí empiezan a innovar, ¿no? Empiezan a decir, bueno, vamos a medir variabilidad cardíaca, vamos a medir glucosa, vamos a medir o combinación de ellas. Entonces ahí empiezan a buscarse
lo que se llaman las diferencias marginales, que no sé si la habéis, bueno, Raúl lo ha mencionado con Asier, esa milésima, esa es la diferencia marginal. Esa es la razón por la que el equipo de ciclismo en pista en los Juegos de Pekín, de Reino Unido, limpiaba con alcohol las bicicletas de pista antes de salir a correr, por ese milésima de coeficiente aerodinámico que ganaban ahí, ¿no? Por eso la razón que Ineos va con sus propias almohadas a los hoteles en las grandes vueltas, por esa milésima, ¿no? Esas son variables que se investigan. Y luego hay variables que están absolutamente descontroladas, que no se saben cómo pueden influir. El estrés, como decía Raúl, las condiciones de carrera, lo que te vas a encontrar, un puerto que nunca, el miedo a lo desconocido, tu miedo a no rendir, todo eso, pues también son aspectos donde la tecnología poco a poco va entrando y ahí hay grandes oportunidades. Por tanto, yo diría que, ya para terminar la pregunta, Telefónica lo que se está poniendo al lado de las organizaciones deportivas, ofreciéndole la caja de herramientas. El problema lo sabes tú te dedicas a ese deporte y sabes perfectamente dónde está. Yo te voy a dar la herramienta y te voy a acompañar en ese camino. Y bueno, pues en eso estamos. Muy bien. Un camino interesante y un acompañamiento fundamental para que las cosas vayan bien. Rafael, ¿qué papel ha jugado la innovación tecnológica en el rápido crecimiento de Humanux? Pues nosotros, yo vengo, como se ha comentado anteriormente, del sector industrial, he trabajado en el sector aeronáutico durante mucho tiempo y teníamos pues un conocimiento asociado a lo que es la fibra de carbono, lo que traíamos, lo que pensábamos en aquel momento cuando decidimos montar la startup es dotar a esa fibra de carbono de una electrónica, de una serie de componentes electrónicos que permitieran al final poder obtener datos, ¿no? Entonces, en aquel momento era algo pues innovador, ¿no? Escoger un trozo de fibra de carbono y meterle una PCB, una placa electrónica con una serie de sensores. Aquello pues era innovador en aquel tiempo porque, y aún sigue siéndolo, porque los dispositivos que existían por aquel entonces y actualmente también no estaban asociados a extremidades inferiores, sino estaban asociados a extremidades superiores, ¿no? Lo que conocéis como el peto, wearable que se usan en la muñequera, etcétera. Entonces, nosotros la innovación que buscábamos era ser diferentes en aquel momento a lo que ya existía en aquel momento y que fuera lo que más fácil permitiera el uso, insisto, en chicos, en gente que no hablábamos desde el primer momento de alta competición, sino de lo que era la cantera de un club. Entonces, fue evolucionando esa innovación inicial, incorporamos una tecnología que permitía de alguna manera obtener datos a tiempo real, algo que tampoco existía por aquel entonces, ya que se tenía que descargar de forma local, por lo cual tú en tiempo real podías ver cuál era la velocidad, los golpes al balón, exactamente la ubicación donde estaba ese jugador, los pasos recorridos, es decir, podías obtener una información valiosa que incluso podía servir no para el propio entrenador, sino también para el padre que quería ver pues cómo iba evolucionando su hijo en los entrenamientos o en algún partido. Entonces, esa innovación pues fue evolucionando, sobre todo resolviendo los problemas que nos íbamos encontrando por el camino, como el sudor, que fue un gran problema para nosotros, ¿no? Tenemos una electrónica y el dispositivo está dentro de un sitio donde se le dan patadas, o sea, al final los propios problemas que encontrábamos nos servían para seguir innovando. Hasta el punto que un día pues vimos la posibilidad de iniciar una relación con la FIFA, ya que tuvimos un momento de encuentro y se interesó por nosotros. Hemos participado y seguimos dentro del programa de innovación de la FIFA. Hace 2 semanas nos llamaron para hacer una muestra de nuestro producto en Suiza ante otras empresas de muy altísimo nivel, y con el paso del tiempo lo que hemos visto que nos ha servido la innovación, el querer hacer cosas diferentes y el ir resolviendo problemas, es al final seguir una hoja de ruta que incluso no teníamos prevista, como ir de la mano de la FIFA o de tener un objetivo muy concreto de certificación de nuestro producto por parte de la FIFA. Eso es algo que ha venido gracias
a la diferenciación que desde el primer momento hemos tenido presente y que no nos hemos conformado, porque en nuestro caso podremos habernos conformado en no tener datos a tiempo real o en no tenerlo en la pierna, que es el sitio más complicado para obtener una buena señal de GPS. Entonces, ese reto interno de intentar hacer las cosas diferentes, que es la innovación, al final te aporta pues oportunidades como comento, como estar en contacto directo con una entidad como la FIFA y que nos ayuda también a seguir evolucionando el producto de otra manera. Pues muchas gracias. Sin duda, yo resumiría en afán de superación y esfuerzo, ¿no? Han sido como los ingredientes clave para que sigáis. Seguro que vendrán muchos más éxitos. Raúl, según el deporte del que estemos hablando, pues vemos diferentes velocidades en la incorporación de las últimas tecnologías. Hablando del atletismo en particular, ¿cuáles son las tendencias? ¿Está cambiando la manera de entrenar y de competir de los atletas? ¿Qué retos estáis encontrando en este camino? Mira, cuando yo empecé, es verdad que hace mucho, cuando empecé en el atletismo, lo más que veía eran entrenadores con un cronómetro. Uno de los famosos cronómetros que ni eran digitales, tenían aguja algunos de ellos, o sea que no, imaginaros cómo era. Después pasamos a una fase donde solo algunos, muy poquitos, utilizaban una cámara de vídeo Super 8, que es una cosa que tampoco entendéis, iba con película, en una película muy especial, que luego podían analizarlo no en un ordenador, sino en un monitor, y bueno, pues con una calidad de imagen que os podéis imaginar que es bastante precaria. Todo eso ha ido evolucionando, incluso en mi época ya final, ya utilizamos las células fotoeléctricas y los vídeos de alta definición para verlo, pero ahora, a día de hoy, es difícil que no veamos a ningún entrenador en atletismo con una tablet que está recibiendo por un lado imágenes, ellos mismos lo graban, y en algún caso los datos que llevan los pulsómetros o los tracker o bueno, una serie. Pero nos falta ese paso, o sea, el paso de en tiempo real, no en un laboratorio, no con unas máquinas, unas plataformas de fuerza que no puedes instalar dentro de la pista de competición, sino que en unos Juegos Olímpicos nuestros entrenadores están recibiendo datos en tiempo real, datos que están procesados y que además hacen exactamente lo mismo que hace un entrenador. Un entrenador cuando ve a un deportista en alto rendimiento, y Carmen nos lo puede afirmar, lo que está es analizando ese movimiento, en qué estás cometiendo un error y te corrige siempre lo que cree que es más influyente en tu rendimiento. Bueno, lo que vamos a tener son datos que no solo van a decir nuestra velocidad, nuestros parámetros físicos, nuestros parámetros de consumo, sino además van a ver la biomecánica del movimiento y te van a comparar en tiempo real con tu mejor versión y con la mejor versión de tus competidores. Y eso es lo que hacen ahora mismo con Carolina, eso es muy importante. Y luego hay un factor que yo desconocía y que Pedro y el equipo están trabajando, que es lo que llaman fluidez. Yo lo compararía con la aerodinámica de los coches de Fórmula 1, es decir, todos los parámetros, vamos a ver, físicos, de consumo, todo está bien, pero además el coche tiene que fluir. Es la comparación que podemos hacer entre Rafa Nadal y Federer. Uno fluye más, ¿no? Y ellos son capaces, o van a ser capaces, Pedro seguro, de medir ese índice de fluidez, porque es muy importante el rendimiento, porque al final afecta al resto, ¿no? Y yo creo que vamos a ver eso, vamos a ver no al entrenador, probablemente, sino al entrenador acompañado de una serie de profesionales mucho más relacionados con la ingeniería, con las matemáticas, con el Sport Science, que están digiriendo esos datos y te están dando esa información para que se la transmitas al deportista. Y eso puede hacer que en un caso, como pasa en la Fórmula 1, como está pasando en el ciclismo, yo os recomiendo que veáis los coches de los equipos ciclistas más avanzados, entre ellos el Movistar. Antes iban por un pinganillo, ahora llevan 4 pantallas delante y están recibiendo, si no me equivoco, Pedro, unos 4 millones de datos por ciclista y es una cosa así. O sea, es lo que evidentemente el entrenador no recibe todos esos datos, sino recibe un gráfico, recibe algo muy concreto que le está marcando. Eso es hacia dónde va el atletismo, eso por un lado. El segundo lado es los equipamientos y el material. Hemos visto una mejora en las pistas, hay muchísima investigación. La pista de Tokio era un 2% más rápida que el resto de pistas que se habían fabricado hasta ahora, y hemos visto una tecnología de las zapatillas y de los tejidos que están mejorando mucho el rendimiento y que mezclado con esos wearables, emus, pueden dar además más información en el propio tejido, ¿no? Que te va a hacer cómo sudas, en qué momento. No todo el mundo suda igual, no todo el mundo pierde las mismas sales, no todo el mundo se fatiga en el mismo momento, no todo el mundo deforma el movimiento de una manera u otra. Imaginaos un maratón, cómo corres en el primer kilómetro, cómo llegas al final. Bueno, pues hay gente que deforma muy poquito y hay gente que tiene más influencia, todo eso se va a tener. Y me parece que la tercera fase, la he dicho antes, va a ser el tema mental. Creo que va a ser entender cómo Rafa Nadal comporta y cómo se comporta, será un modelo que todos los deportistas querrán aplicar y aprender
de por qué en las situaciones más complicadas toma las mejores decisiones. Yo creo que es hacia donde va, no solo el atletismo, sino el mundo del deporte. Pues muchas gracias. Nuevos retos quedan ahí pendientes. Alejandro, este desarrollo tecnológico está llegando a cambiar o incluso crear nuevas profesiones relacionadas con él. Pues, a ver, yo recuerdo en primero de carrera, el profesor de entrenamiento preguntaba y lanzó la pregunta así nada más entrar: ¿quién quiere ser preparador físico de fútbol? Pues de 60 a 58 levantamos la mano y 2 fueron porque no se enteraron probablemente de la pregunta. Y lo siguiente que dijo, pues a lo mejor llegáis 1 o 2, no llegáis más, a nivel profesional me refiero, ¿no? Yo tuve la suerte de que llegué ahí, no hace mucho, fue hace unos 12 años así, y digo, vale, ya tengo mi profesión, voy a ser preparador físico de fútbol. No hace tanto, hace poquito tiempo como he comentado. Pues eso ya ha quedado completamente obsoleto. En uno de esos primeros trabajos recuerdo que yo llegué con mi célula fotoeléctrica allá al campo, monté mi test de sprint y le dije: mister, vamos a hacer unos test de sprint, ¿quieres saber quién ha quedado este es el más rápido de todos? Y dice: y para eso te hace falta una célula fotoeléctrica, eso ya lo sé yo. Me echo abajo, me fui a mi casa, me puse a pensar de ello, digo, cago en la madre que parió. Digo, y luego pensando, fui a hablar otra vez con él, digo, sí, usted sabía quién era el más rápido, pero no cuánto de rápido, que es lo que te da ese plus, digamos. Entonces, ese grado de especialización que nos está llevando la tecnología, en este caso aplicada al deporte, está haciendo que haya cada vez más profesiones nuevas. De hecho, una profesión en sí mismo es analista de GPS en fútbol. Hay perfiles profesionales que solo se dedican a eso. Hay, evidentemente, cada vez más analistas de datos, más programadores, lo que hace que tenga que haber mayores equipos multidisciplinares, que tenga que haber mayores coordinaciones, que esas coordinaciones a su vez son profesiones. Hay muchos deportes lo que ya incluyen el denominado Head of Performance o el, digamos, no me gusta la palabra jefe, o el responsable, digamos, de rendimiento, que es ese coordinador. Hay profesiones y puestos de trabajo a día de hoy que se llaman Sport Science o ese Applied Sport Science o científico del deporte aplicado, que intenta llenar ese gap o ese vacío que hay muchas veces entre lo que se publica en la ciencia en el laboratorio y luego realmente lo que se necesita en la realidad. Muchas veces, como sabéis, un estudio te dice que hay que hacer X y luego aplicar ese X en la realidad es casi imposible. Pues ese grado de especialización está haciendo que cada vez haya más profesiones especializadas y os hace tener que salir continuamente de la zona de confort. Y una vez que hayáis salido de la zona de confort, pues tendréis que ampliar ese círculo para volver a salir y ampliarlo, para volver a salir y ampliarlo. Y en eso, los que os queráis dedicar a este mundo, tendréis que estar toda vuestra vida deportiva profesional, si os queréis dedicar a esto. Gracias, Alejandro. Reinventarse, no nos queda otra. Bueno, vamos a por una última ronda de preguntas, si os parece, ¿vale? Pedro, vamos allá. ¿Por qué el 5G está jugando un papel clave como habilitador de esta revolución tecnológica en el deporte? Bueno, el 5G, no sé si alguno tenéis un teléfono que tenga 5G, pero parece que un escalón 4G, pues 5G, mañana será el 6G. Bueno, realmente el cambio ha sido otra dimensión. O sea, el tiempo, el ancho de banda de datos que puedes tener y el tiempo de latencia, es decir, lo que tarda el dato en llegar desde el origen al destino, se ha reducido por un orden de magnitud, ¿no? Si alguno de vosotros, no sé si jugáis a algún deporte eSports, alguno juega al League of Legends, al FIFA, o seguro que sí. Que sí, ¿no? ¿Con qué estamos hablando, no? Bueno, pues imaginaos que vuestro mando, el de la Play, pues de repente le dais al bote y aquello no tarda un rato el jugador, ¿no? Pues llevar eso al deporte físico, ¿no? Donde de repente la retransmisión de un evento deportivo de repente tiene cámaras por todo el estadio, que uno va a poder seleccionar desde qué cámara quiere ver el partido en 8K. Para eso necesitas redes que sean 5G, mínimo, ¿vale? O fibra. Eso está teniendo un impacto masivo en la forma en la que se retransmiten las
competiciones deportivas. Pero es que también, como hemos estado diciendo, hay deportes donde el volumen de datos que se produce es masivo. Hace, creo que fue 3 o 4 semanas, hubo una competición, SailGP, en Cádiz, que es la Fórmula 1 de los barcos. No sé si lo habéis visto, estos barcos que vuelan, ¿no? Tremendo. Hablando con el director de la competición, porque Telefónica ahí montó pues, una pequeña experiencia piloto con drones y retransmisión 5G, decía, oye, vamos a retransmitir también los datos del barco. Dice, ¿sabes que son miles de sensores los que están rodeando el barco? Y en tiempo real, en la plataforma de tierra, se están recibiendo esos datos y tomando decisiones en tiempo real. Para tomar decisiones en tiempo real, que se ha mencionado varias veces, realmente necesita que el tiempo que tarda en viajar el dato sea como el tiempo que tarda cuando jugáis a la Play o jugáis a cualquier eSports. Y eso es lo que te da el 5G. De esa forma es como se está transformando y se va a transformar cada vez más lo que es el deporte de alta competición. Es lo que llamamos un gemelo digital, es decir, lo que vemos que está ocurriendo en el mundo físico, tenemos un entorno en nuestra tablet, o nuestro PC o en nuestro móvil, en el que ocurre todo exactamente al mismo tiempo, de una forma casi inapreciable. Si ahora subimos un poco la apuesta y nos vamos no quería hablar, pero bueno, nos vamos al metaverso, nos vamos al tema de gafas, de realidad virtual, realidad aumentada mixta, donde tienen miles de personas disfrutando de un evento a la vez, donde no solo ya miras una cámara, es que miras a tu lado y ves a otra persona que está viendo como tú el evento y puede interactuar con ella. Pues ahí todavía se multiplican más las necesidades que se tienen de esa red, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando no solo en deporte, bueno, no entramos en ello, pero multitud de casos de uso en industria, en agro, en otros sectores donde el 5G pues está siendo una revolución, ¿no? Y el deporte pues no podía ser menos. Pero imaginaros que en 5 años o quizás menos, la forma en la que veis un partido como el otro día, el clásico, pues va a cambiar muchísimo y en parte será gracias al 5G. Pues muchas gracias. Rafael, el panorama tecnológico está en constante evolución, como estamos viendo. ¿Cuáles son las claves para que una startup tenga éxito? Bueno, se ha comentado anteriormente la importancia de atraer talento, ¿no? Dentro de un ecosistema como puede ser el de una startup. Está claro que el talento es lo que te va a permitir evolucionar de una forma más rápida que la que se tenía pensado. En nuestro caso, el talento siempre lo hemos concebido no como el mejor expediente académico en la universidad, que sí, que es una de las variables a tener en cuenta. Pero es muy importante, sobre todo, la pasión que pueda aportar esa persona al proyecto. Trabajar en un proyecto donde te encuentras múltiples problemas, como nos hemos encontrado nosotros por el camino, donde los recursos son muy limitados, o no le pones corazón o aquello no termina arrancando. Entonces, para mí el talento es una fórmula que vemos donde la pasión es un porcentaje muy importante a tener en cuenta, porque puede ser capaz de, no teniendo el mejor expediente académico, con esa pasión llegar al punto que se requiere dentro de esa hoja de ruta de una startup. Esa pasión es la que al final alimenta también el esfuerzo, el tener que levantarte más temprano o el echar más horas leyendo paper para saber exactamente cuál es la métrica que más puede ayudar hoy en día a un preparador físico, por lo cual el esfuerzo es algo que igualmente también no hay que decirlo como algo innovador, sino todo el mundo sabe que al final construir una empresa requiere de un esfuerzo, sobre todo de los líderes, en conseguir al final que el resto de personas pues le dediquen el tiempo que al final se necesita, ¿no? Pero una variable que también nosotros hemos encontrado y es fundamental es el tener la mente lo suficientemente abierta. Eso es algo que yo he aprendido recientemente como ingeniero cuadriculado que he sido y que sigo siendo en algunas ocasiones. Tener la mente abierta a diferentes tecnologías, a diferentes formas de concebir el desarrollo de un producto,
a diferentes formas de poder encontrar una solución es hoy en día fundamental. O sea, una startup que no tenga la mente abierta, el recorrido que tiene, salvo que sea algo totalmente, esté en el sitio adecuado, en el momento adecuado, es muy difícil. Entonces, para nosotros, el atraer talento no solamente de recursos internos, sino también de proveedores, nosotros hemos tenido partners que hemos entusiasmado. No lo sabéis, pero esas espinilleras se montan en Ubrique. Ubrique lo conoceréis por ser una ciudad de Cádiz donde hay una industria asociada a la marroquinería, etcétera. Pues allí es donde montamos. Cuando yo le dije a mi jefe que iba a montar la espinillera en Ubrique, pues ¿cómo? Pues hasta que se lo expliqué, la vieron cómo quedaron montadas y hostias, pues para adelante. Entonces pongo ejemplos como este, o como cuando decidimos hacer una nueva versión de la electrónica y un nuevo montaje, a raíz de los problemas que habíamos tenido del sudor, etcétera, y la única fórmula era un laboratorio que pudiera hacer una serie de ensayos en unas condiciones salinas y unas condiciones, pues, pero ese ensayo pues tardaba un tiempo, requería un coste, etcétera, por lo cual el ensayo fue meterlo en la lavadora. Metimos la espinillera en la lavadora y al día siguiente pues le hice ver que realmente había aguantado la electrónica y realmente podemos seguir adelante con la nueva versión que tenemos, la nueva configuración de la nueva versión de la espinillera. Entonces, es fundamental y yo personalmente, ya es una opinión, veo el talento hoy en día bajo esta fórmula, o sea, la pasión que pueda tener, el esfuerzo y la dedicación que se le pueda dar a un proyecto y tener la mente abierta para poder desarrollar el producto de una manera o de otra. Muchas gracias. Raúl. Dentro de 2 años escasos veremos a nuestros atletas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París, donde seguro tendremos muchas alegrías, esperemos. ¿Cuáles son las prioridades de la Federación para la preparación de los Juegos y qué papel tendrá la tecnología en ese plan? Bueno, yo creo que la prioridad es la misma que tienen el resto de federaciones olímpicas y comités olímpicos, que es que sus deportistas alcancen los mejores resultados, el mejor rendimiento posible. Y como es un mundo competitivo, pues tienes que intentar tener mejor talento, en este caso humano, los mejores preparadores en cualquiera de las disciplinas que estamos compitiendo y todos aquellos equipos multidisciplinares que están detrás de esas disciplinas. Y, por supuesto, tener esa ventaja competitiva que nosotros la hemos enfocado, en este caso, en la tecnología. El atletismo, el deporte en general, el deporte olímpico, tiene un defecto, creo yo, que es un conservadurismo innato. Es decir, cuesta mucho cambiar cualquier tendencia, no solo reglamentaria. Es decir, nadie se cuestiona por qué se corren 100 metros y no 120, o por qué se hacen 6 intentos, o por qué se corre maratón o medio maratón y no se corre otra cosa. Pues porque alguien lo decidió hace 60 años y ya con eso todos damos por hecho. Y esto es un poco lo que pasa también en el ámbito tecnológico. Hay grandes potencias, muy poquitas, por cierto, que están investigando. Australia creo que es la más avanzada, Japón, que con los Juegos Olímpicos tiene un salto tremendo, Holanda está, digamos, embebiendo del conocimiento de otros, pero hay muy poquito ahora mismo para poder definir esa tecnología que es la que va a marcar. Si me dejáis, voy a poner un pequeño ejemplo que lo vais a entender. Nosotros teníamos un campeonato del mundo en Doha, en unas condiciones climatológicas muy extremas. Por la noche, a la hora que se corría el maratón y la marcha, había 45, 46 grados, 80% de humedad, que iba variando. En Tokio la situación era muy parecida y entonces decidimos aunar fuerzas, porque alguien nos lo dijo, con los mejores médicos del Ejército del Aire, de un cuerpo de élite que hay los cazas en Torrejón, que tenían ya un sistema de preparación, un sistema de medición, a través de una pastillita que tomabas, te medía la temperatura interna, que es la que determina realmente si tú puedes llegar al colapso o no, una serie de parches que te iban diciendo sedimentariamente cuando sudabas, y metiéndote unas cámaras de humedad, que recreaban humedad, que al primer minuto se bajaban todos de la cámara, decía que era imposible. ¿Y qué nos dijeron, aparte de toda la tecnología? Una cosa que desconocíamos, que es que la mente te engaña. Los pilotos de cazas, cuando se ponían y se invertían, tienden su mente, hasta que están entrenados, tienden siempre a hacer un giro o tienden a hacer una cosa que no es. ¿Por qué? Porque la mente, cuando no sabe o se enfrenta a lo desconocido, hace cosas muy raras. Entonces, solo la tecnología, solo los datos te pueden mantener que tranquilo, vas bien,
aguantar. Los 3 días estaban haciendo en condiciones extremas de humedad y de calor mucho más extremas y estaban allí aguantando 1 hora, 1 hora y media, y decía, es imposible, están derretidos, pero estaban allí. Pues llegamos con esa tecnología, un poco sacando pecho, nosotros somos lo más aquí, y nuestra frustración fue en Doha cuando nuestro equipo estaba aquí de marcha y vinieron 3 o 4 japoneses, hicieron como una mesa de camping y empezaron a sacar una serie de tecnologías que analizaban no solo lo que estábamos analizando nosotros, sino toda la climatología, igual que la Fórmula 1. O sea, predecían con 5 o 6 minutos los cambios de humedad, de temperatura que iba a haber y en base a eso preparaban esas bebidas tecnológicas. Esa es la realidad. Y lo que pasa es que en mi deporte cuesta mucho verlo y sobre todo en la parte de entrenadores, porque somos muy conservadores y no confiamos nunca que este tipo de avances puedan dar la solución. Entonces tenemos 2 retos. 1, utilizar la tecnología. 2, convencer al ecosistema y al hábito que es lo real. Y yo me dirijo a ellos y yo diría que estamos creando una tecnología, los que estamos en esta mesa, o tratando de crear una tecnología que probablemente no comprendemos y que vosotros estáis mucho más preparados por vuestra adaptación a esos medios y vais a utilizarla muchísimo mejor y la vais a hacer progresar mucho más. Pero la tecnología realmente en el deporte cuando va a explotar es en 10, 12 años, quizá menos, Pedro, a un nivel masivo, no solo para la élite, sino sobre todo para la base, para la salud, para el alto rendimiento, para la actividad física y para, sobre todo, yo creo, la mejora de la población en general. Pues muchas gracias. Alejandro, terminamos. Antes hemos estado hablando de nuevas profesiones, ¿no? ¿Están preparados actualmente los planes de estudio en ciencias de la actividad física y el deporte para el desarrollo de las competencias específicas que son necesarias para estas nuevas profesiones? Bueno, yo creo que es una pregunta que vendría, digamos, si me permitís la expresión, al pelo a cualquier grado, ¿no? Al fin y al cabo. La realidad que tenemos, en concreto en el grado de Ciencia de Actividad Física y del Deporte, es un grado con alto contenido experimental, aunque sea un grado de Ciencias Sociales, y esa alta especialización pues requiere un uso de tecnología, digamos, elevado, para ser realista en donde vais a poder trabajar desde ya. Entonces, intentar llevar esa formación desde el grado es importante. Es verdad que los planes de estudio van lentos, que ahora por fin, en concreto aquí, después de 13 años, se consigue cambiar el plan de estudio y hay una asignatura de tecnología específica que entrará, si todo va bien, a partir del año que viene. Pero es verdad que estamos en un punto que realmente es necesario una asignatura de tecnología, o la tecnología debería ser algo transversal en todas y cada una de las asignaturas, pues al mismo nivel que podría ser incluso la gramática. Es un grado con muchísimas salidas, tipos de perfiles de salidas profesionales, por tanto la especialización, aunque ya de la propia palabra grado saldría, se complica aún más. Y es verdad que la tecnología es costosa y aunque la universidad siempre hace lo máximo que puede en dotar de recursos económicos, pues a veces no es suficiente y hay que buscar siempre sinergias y demás que realmente es lo que el día de mañana vais a tener que buscar vosotros. Y es verdad que las nuevas generaciones ya traéis, digamos, tecnología por sí. Antes lo hablábamos, ya venís con portátiles a clase, cosa que incluso cuando yo estudiaba a lo mejor no era tan habitual, lo que facilita ya mucho el proceso, pero tenéis que intentar luchar por, igual que os decimos en clase que no vale hacer la especialización precoz en deporte, sí es importante que empecéis a especializaros desde que podáis en el propio grado. Y un poco por comentar la línea que estábamos hablando también, luego vais a necesitar ese grado de especialización, vais a ir a buscarlo en programas de doctorado, vais a ir a buscarlo en títulos propios, en másteres oficiales, y no sé por qué, pero habitualmente tendemos a buscarlo fuera, normalmente. Y ahí os dice uno que está muchos años fuera y al final vuelve, al final vais a terminar volviendo y a lo mejor tenéis que poner un pie más en la balanza, en ver lo que hay alrededor y sobre todo desde el punto de vista institucional, entre el resto tenemos que hacer un gran esfuerzo porque no haya esa fuga de cerebro y por intentar que por lo menos todos los que están aquí presentes puedan tener esa oportunidad de aquí cerca de su casa, y luego el que quiera que se vaya, pero por lo menos que tenga la oportunidad aquí cerca de casa.
Ojalá, sí, sí, Alejandro, gracias. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. No sé si queréis, si hay alguna intervención, alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a estas 4 personalidades, si tenéis. Yo creo que sí. Muchas gracias. La verdad que la pregunta es interesante y difícil a la vez. No, difícil porque, a ver, hay varios caminos. Es verdad que me he centrado mucho en el deporte de alto rendimiento porque, bueno, es un poco mi día a día. También, hasta hace poco, pues llevaba otra unidad dentro de Telefónica que se llama Big Data for Social Good, que es en la línea del hackathon Hack for Good, ¿no? Eran proyectos que, usando tecnología, pues cómo pueden repercutir en la sociedad para bien, ¿no? Yendo al deporte, sí que vemos, a ver, 3 ámbitos importantes. Bueno, al final, deporte es salud también, ¿no? Y integración, y tiene otras componentes beneficiosas que, por eso, en todas las sociedades, en los países más desarrollados, el deporte se promueve tanto, porque penetra en muchos más aspectos más allá de la competitividad o las competiciones deportivas, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho el tema de deporte inclusivo, es decir, deporte con discapacidad, y tenemos a Teresa Perales, que es nuestra embajadora, y casi todas las acciones en ese, y una línea de becas que financian, pues, a deportistas con discapacidad en diferentes disciplinas, y proyectos también con la Fundación Telefónica en ese sentido, ¿no? Porque todo lo que son proyectos de impacto social y demás, pues con Fundación Telefónica estamos trabajando bastante. Nosotros, otra parte que nos preocupa o que nos motiva bastante es animar a las mujeres, o que ciertos deportes sean cada vez más populares entre las mujeres. Me remito al ejemplo del ciclismo. El ciclismo, hasta hace poco veíamos pocas mujeres en la carretera con bicicleta. Bueno, y poca gente, o sea, ha surgido un boom, pero veíamos que en ese boom se están quedando un poco atrás las mujeres, ¿no? Entonces ahí pusimos en marcha una serie de iniciativas, hicimos un club de mujeres ciclistas de salida de Movistar, específicamente para animar, aparte de apoyo a la vuelta femenina. Y igual que vamos ahí, vamos a otros deportes, obviamente no se puede cubrir todo, donde vemos que hay un déficit, ¿no? de diversificación en el deporte. Dicho esto, así programas en general con discapacidad, nosotros cuando hablamos con una federación o hablamos con un club, hablamos para todos sus equipos. Por ejemplo, nuestro proyecto con Movistar Estudiantes cubre a la cantera, al equipo femenino y al equipo con discapacidad. Y en esa línea nosotros tenemos prioridades según nos las va marcando la organización. Es decir, si estudiantes o una federación determinada dice, tenemos este equipo, queremos promocionarlo o queremos hacer cualquier acción, nosotros entramos ahí. El cómo, pues yo creo que hay que sentarse con cada equipo, con cada situación. Has comentado el espacio ciudadanos, ¿no? También para práctica de deporte.
el lado... Sí, entiendo perfectamente. Bueno, a ver, habría que ver si es un proyecto más de social, con lo cual, pues normalmente en algunos de estos proyectos trabajamos directamente con ONG o organizaciones que se dedican a esto. Por ejemplo, estamos trabajando con un compañero empleado de Telefónica, con una ONG que se llama Zapatillas Solidarias, que va sobre integrar chavales inmigrantes que viven en centros de acogida, la mayoría africanos, pues en el mundo del running. Entonces, pues es una iniciativa en la que le damos pues el equipamiento deportivo, le captamos sus datos y le damos toda esta, digamos, tecnología para también animarlos a ellos mismos a través de las métricas. ¿Por qué estamos haciendo eso y no otro? Porque la organización, en este caso la ONG, pues fue la que era su proyecto central y nos lo propuso y nos pusimos a ello. Si tenéis identificados interlocutores o organizaciones que ya están trabajando, o personas que están trabajando en ello, pues yo te diría que me contactéis y lo ponemos en el foro adecuado, ¿no? Nosotros no llegamos a todo, pero bueno, en Telefónica se hacen muchas cosas. No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Uno de nuestros retos era ese, es decir, el democratizar, por así decir, la tecnología para un uso más abierto, ¿no? Que no solamente el jugador de alto nivel fuera el que tuviera acceso a la tecnología. Eso es una realidad, y otra realidad es que la tecnología también es cara. O sea, si hacemos un uso de tecnologías IoT donde, como sabéis, pues al final tiene integrado, en nuestro caso, una SIM de Telefónica, el coste de esa SIM al final lo tenemos que ir pagando. O sea, es una realidad. Entonces, nosotros en este caso lo que intentamos es tener como foco a un club. ¿Por qué un club? Porque al final un club sí que puede financiar de alguna manera el uso de esa tecnología de su base, de su fútbol base, en el caso de fútbol base. Entonces, permite de alguna manera que un chico pues, pueda llevarse a su casa las espinilleras cuando se incorpora a un club de este tipo, ¿no? Como puede ser el Cádiz. Eso, con una cuota que tiene, pues puede llegar a financiarse ese uso de esa tecnología durante ese tiempo, ¿no? De forma que cuando termine, pues pueda de alguna manera devolver el producto. Esa sería la relación, digamos, entre nosotros con un club. La relación ya directa de cualquier usuario que esté en su casa y que quiera comprar la espinillera, pues nosotros en este caso lo que hacemos es financiar, darle la posibilidad de financiarlo durante una serie de meses, ¿no? Entonces, es algo que hemos tenido siempre presente, pero que hay que ser conscientes de que la realidad es que la tecnología al final pues tiene un coste asociado y que nos gustaría pues poder reducir muchísimo más el coste de un producto como el nuestro. La forma es haciéndole ver que eso te va a dar un beneficio mucho mayor. En el caso de un club, sabéis lo que cuesta un jugador hoy en día en primera división, ¿no? O sea, el que menos puede estar del orden de 750.000 euros como sueldo que pueda tener, ¿no? Encontrar una persona de ese nivel en tu cantera es un beneficio bastante importante para el club. A través de productos como el nuestro puedes llegar a identificar, puedes llegar a tener bajo tu tecnología de scouting identificado ciertas variables que te puede dar pie a que al final tu club sea capaz de identificar el talento asociado a
a un jugador. Entonces, si el club apuesta por una tecnología, al final quien se beneficia es un jugador que bueno, empezó a jugar en el barrio, por así decirlo, y que pueda hacer uso de ese producto. Y a su vez también la conoce, y si deja de formar parte de un club, pues podría llegar a acceder a esa tecnología con mecanismos de financiación, por así decirlo. Entonces, para nosotros es un reto que siempre hemos tenido presente, pero que la realidad es que también hay un coste sobre el cual hoy en día, y más la electrónica, como sabéis, ha subido a través de la crisis de semiconductores, etcétera, una barbaridad. Es algo que no podemos solventar salvo que al final haya otro tipo de asociaciones o colectivos que puedan ayudar a financiar el producto. Bueno, si quieres de contexto, para mí la mejor forma es, como comentaba anteriormente, pues en el caso de las empresas, a quien puedo representar, pues ofreciendo proyectos que puedan ser interesantes y que apasionen a ese estudiante. O sea, te puedo decir que nosotros hemos tenido alrededor de 5 o 6 alumnos en práctica durante este año, y te puedo asegurar que el resultado que hemos obtenido como valor es mucho mayor que el que pudiéramos haber obtenido si hubiésemos subcontratado ese trabajo en una empresa. Y te soy totalmente sincero, porque al final formar parte de un equipo hace que haya pues un flujo de información, unas ganas de crecer profesionalmente, que cuando hablamos ya de subcontratar ciertos proyectos se limita a una oferta comercial y a lo que es el alcance de la oferta. Al final ahí falta dinamismo, falta más capacidad de conseguir unos resultados, hablo en el ecosistema de una startup, más a corto plazo, ¿no? Eso nosotros lo hemos obtenido consiguiendo que el alumno se apasione por el producto. Yo creo que esa es una cosa que todas las empresas deben de ser capaz de conseguir, no tener alumnos en práctica para hacer tareas que no aportan valor, al contrario, tener alumnos en práctica para las tareas que más aportan valor en la compañía. En nuestro caso le dimos a un chico que nos recomendaron pues lo que es el firmware de la espinillera, no sé cuántas líneas de código, ahí lo llevas, y queremos que ahora pues en el firmware se permita, en lugar de 5 hercios, pues vaya a 10 hercios, la periodicidad en la cual se transmiten los datos del GPS. Pues fue un reto para el alumno, y te puedo asegurar que conseguimos más resultados que con otra empresa que paralelamente también hicimos ese servicio, y el resultado fue mucho mayor. Ahora, ¿qué teníamos nosotros? Pues un proyecto que fue apasionante por el reto de aprender, de tener algo en las manos que tocar y de formar parte de un equipo, cosa que yo creo que cuando un alumno termina la universidad, lo que más desea es formar parte de algo, y que forme parte de nuestra compañía y de un equipo técnico, pues yo creo que eso ayuda mucho a que esa persona no se piense ir a Escocia, por ejemplo, ¿vale? Y más en Cádiz, teniendo las playas que tenemos. Yo, si me permites, yo te lo resumiría con que lo que falta es valentía. Es decir, esto es una cuestión estratégica de país. Si tú apuestas, en este caso, por sectores estratégicos, imaginemos que estamos hablando de la innovación dentro del deporte, no hay ningún país ahora mismo que tenga la bandera de que es el país que está trabajando en la innovación deportiva. Son pequeñas startups, algunas empresas como Telefónica que apuestan por esto porque entienden y siempre han estado asociados a través del patrocinio al mundo del deporte, pero si tomas un liderazgo sobre la innovación en el deporte, y no hablo solo del rendimiento, hablo de lo que hablaba antes tu compañera, que hacía la pregunta sobre el tema de las mujeres. Pues sí, las mujeres hacen menos deporte en la ciudad porque se sienten inseguras. Y eso está demostrado. Y no corren, por ejemplo, en ciertas zonas, o el 89% cuando les preguntas han sido increpadas o acosadas.
Entonces, ¿se puede hacer una tecnología urbana? Sí, lo están haciendo. Tokio lo está intentando hacer con todas esas espartización que hay de sensores de movilidad que conectados a ciertos dispositivos te permiten estar en zonas seguras y además controladas de que estás haciendo deporte en una situación controlada. Para mí es eso. Para mí es, si en este país se apuesta por un sector estratégico, es la innovación, y además, en este caso, con un apellido más pequeñito, que es el deporte, no solo no se van a ir, sino que van a venir de fuera a investigar, van a ir de fuera a compartir ideas, a generar ideas a través de la co-creación y a través de la financiación, que probablemente de fondos que vengan de fuera. Y yo creo que tenemos una oportunidad única. Telefónica lo está haciendo con una de sus Guaira, lo estáis haciendo, ¿no? A través de fomentar, financiar y esa aceleradora de proyectos relacionados con el mundo de la innovación, muy particularmente con el mundo del deporte. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer. Y por eso te digo que, en mi opinión, lo que falta es más valentía. Yo, si me permite, usando también mi propio ejemplo y el de muchos que conozco. O sea, retener talento a veces se ve como que el que termina una carrera, un grado, un máster aquí, se queda aquí. Pero muchas veces para quedarte aquí te tienes que ir. Tienes que hacer el camino del boomerang, ¿no? Salir con fuerza para volver con más fuerza, ¿no? Y yo, con la edad que tenéis, a lo que animo es a salir, a equivocarse y a ser muy frikis. No sé, ¿cuál es tu deporte favorito, por ejemplo? El rugby. Si a ti te encanta el rugby, tienes que ser un friki del rugby. Aparte de un buen deportista o un buen técnico. ¿Dónde están los mejores equipos de rugby? En Inglaterra, en Australia, en Francia. Vete allí. Aprende los mejores y vuelve siendo el mejor. Porque si aquí no lo puedes ser, no espera que otros creen las condiciones, que lo intentamos, pero al fin y al cabo también tenemos que tener los pies en la tierra y ver la velocidad a las que se mueven las cosas, ¿no? Entonces, haz tu vida es tu vida, haz tu propio camino, sé un friki y ve dónde están los mejores, aprende y vuelve. Eso yo creo que funciona y la gente que vuelve así, la verdad que vuelve muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por la participación en esta mesa. Vamos a cerrar ya esta parte para poder concluir con las jornadas. Y a mí me gustaría, he ido anotando algunas palabras, así que se me han ido quedando de todo el debate, y como el título de la mesa era Irrupción de la tecnología en el deporte, yo me he quedado con algunos términos como mejora en el rendimiento y en la salud, como acompañamiento, también hemos hablado del papel de la tecnología en ese sentido, evolución, investigación, cambio cultural, que ha salido también, y destacar la multidisciplinaridad. Y por último, creo que ya en esta última parte de la mesa se ha comentado que es necesario para que todo esto vaya más allá, ¿no? y sigamos en esa evolución de la tecnología y el deporte. Y hemos hablado de talento, hemos hablado de pasión, de esfuerzo, de valentía y de tener una mente abierta para poder dar solución a los nuevos retos que se nos vayan planteando. Así que muchas gracias y seguimos. Bueno, vamos a proceder a esta clausura de esta jornada. Le he pedido que subiera a Cristina, puesto que Joaquín nos ha tenido que dejar como representante de Telefónica. Está también José Luis, que de verdad es el que ha estado coordinando las jornadas, como bien sabéis mucho. Le voy a dar la palabra por si quieren hacer alguna breve intervención antes de cerrar el acto. Pues lo primero, daros las gracias tanto a nuestros participantes. Yo creo que ha sido una mesa, a mí me ha gustado personalmente muchísimo, excelente. Hemos tenido el punto de vista pues, de distintas instituciones, ¿no? La universidad, el punto de vista profesional, el punto de vista de Telefónica como empresa. Espero que vosotros también la hayáis disfrutado. Y bueno, no quiero tampoco extenderme más, ya creo que se han dicho también conceptos claves dentro de lo que es el mundo del deporte y de la tecnología, que también ha resumido María. Y únicamente eso, agradeceros y, como decía también nuestro director al inicio, el que, pues bueno, que os sigáis interesando por la tecnología, Pedro lo ha dicho también muy bien, y sobre todo, pues eso, que avancéis con la tecnología en vuestro grado, en vuestra pasión, y con la tecnología como aliada. Muchísimas gracias. Bueno, yo también muy breve. Muchas gracias a los anfitriones. La verdad que ha sido todo un acierto organizar la jornada aquí en esta facultad. A mí me ha resultado también súper interesante. Se ha
lanzado el mensaje importante que es que hay que multidisciplinariedad, hay que hacer equipos multidisciplinarios, y por eso, bueno, aprovechando lo que ya se ha comentado de que tenemos este hackathon, el Hack for Good, este viernes, os invito a todos a participar, porque lo que hacen falta son ideas, problemas a resolver y usar la tecnología para hacerlo de una forma innovadora y con inventiva. Así que, bueno, os animo a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, por terminar muy brevemente, ya he agradecido en la apertura de la jornada, en la acogida que hemos tenido en esta casa. Creo que veníamos por primera vez a jugar, si me permitís el símil deportivo, fuera de casa. Yo creo que por lo menos hemos empatado, pero casi seguro que nos llevamos los 3 puntos. Y bueno, creo que han sido francamente las jornadas interesantes las jornadas porque veía la mesa y había como esa combinación, ese círculo virtuoso que siempre buscamos. Por una parte estaban los proveedores de tecnología, los creadores de tecnología, los tecnólogos, y por otro lado estaban los usuarios, los que conocían el problema, los que tenían la necesidad. Ese unir esos dos marcos, esos dos campos, creo que es un reto que tenemos pendiente, que es clave para la transformación digital que como sociedad tenemos que hacer y que estamos haciendo, con la ayuda de empresas como Telefónica, con la ayuda de la universidad, con la ayuda de un montón de gente que está creando, innovando en empresas de nueva creación, y con ayuda de usuarios y de verdaderamente entusiastas. A mí me ha sorprendido el nivel que tiene, por ejemplo, nuestra Federación Española de Atletismo en este ámbito, y las ganas que parecen tener de avanzar en este campo. Esperemos que dentro de unos años no sean los japoneses los que montan el chiringuito sino que sean algún alumno, que haya alguna empresa o algún conjunto de alumnos que hayan montado alguna empresa nueva y que esté dando servicio a nuestros deportistas en ese ámbito. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y creo que las jornadas han sido de provecho para todos. Muchísimas gracias.